Hola, sean bienvenidos al video donde les vamos a explicar acerca de los equipos de protección eléctrica para media y alta tensión. ¿Qué son los equipos de protección eléctrica? Son dispositivos, herramientas y vestimenta cuya función es garantizar la integridad de los circuitos eléctricos y o del usuario. Equipo de protección personal, EPP. Cuando trabajamos con líneas e instalaciones de alta tensión, debemos extremar al máximo las precauciones. Se recomienda utilizar ropa ignífuga y antiestática, guantes eléctricos, casco y pantalla facial. Número 1. Casco y pantalla facial. Existen cascos especiales para trabajar con instalaciones eléctricas. Los cascos a utilizar deberán cumplir la norma EN 397 en alta tensión. Es habitual utilizar cascos con visor incorporado de protección contra arcos eléctricos o pantalla facial y eléctrica. El visor será conforme en la norma en 166. También es conveniente que el casco disponga de barboquejeo. 2. Guantes dieléctricos, EN 6093. Los guantes para protección frente a riesgos eléctricos en alta tensión se clasifican en 6 clases en función de la tensión de ensayo que tienen que soportar. Clase 00. Se puede utilizar para tensiones de hasta 0.5 kV en alterna y 0.75 kV en continua. Clase 0. Hasta 1 kV en alterna y 1.5 kV en continua. Clase 1. Hasta 7.5 kV en alterna y 11.25 kV en continua. Clase 2. 17 kV en alterna y 25.5 kV en continua. Clase 3. Hasta 26.5 kV en alterna y 39.75 kV en continua. Clase 4. Hasta 36 kV en alterna y 54 kV en continua. Bota dieléctrica. Los calzados regulados bajo la norma EN 50321 deben presentar una gran resistencia eléctrica para evitar que la corriente circule a través del operario. Dispositivos de protección. Fusible. Su función es cortar automáticamente el circuito eléctrico cuando la corriente eléctrica que lo atraviesa es muy alta. El fusible es la parte de un circuito que se funde si pasa de una intensidad superior para lo que se construyó. Interruptor termomagnético. Su función es interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando detecta valores mayores a los nominales. Desconexión por cortocircuito. Actúa por principio de un funcionamiento magnético. Una bobina magnética crea una fuerza que por medio de un sistema de palancas se encarga de abrir el contacto móvil. Desconexión por sobrecarga. Actúa por principio de funcionamiento térmico. Un bimetal se curva cuando es atravesada por una sobreintensidad no admisible y origina una fuerza que se transmite por medio de palancas y desconecta el contacto móvil. Relé térmico. Tiene la capacidad de detectar las intensidades no admisibles. No puede eliminar la avería por sí solo. Necesita otro elemento que realice la desconexión de los receptores. Se suele utilizar una lámpara de señalización al cerrar el circuito para indicar que el relé térmico ha actuado debido a una sobreintensidad no admisible. Equipos de protección para media y alta tensión. Seleccionadores, dispositivo mecánico de conexión y desconexión que permite cambiar las conexiones del circuito para aislar un elemento de la red eléctrica o una parte de la misma del resto de la red. Antes de utilizar el seleccionador se debe cortar la corriente eléctrica del circuito. Caja general de protección CGP. Es una caja aislante que aloja en su interior los dispositivos de protección eléctrica, une las líneas generales de alimentación LGA
de una instalación eléctrica con la casa o el edificio que se desea alimentar. Protege el caso de que haya demasiada corriente eléctrica por parte de la empresa distribuidora. Los relés de protección. Los relés de protección son esenciales para proteger los dispositivos electrónicos y eléctricos, líneas de transmisión, centrales eléctricas, etc., que forman el sistema eléctrico completo. Hay una gran variedad de relés de protección en la industria. Relés de protección de sobrefrecuencia o subfrecuencia, relés de protección de sobretensión o subtensión, relés de protección de distancia, relés de protección direccionales o no direccionales, relés de protección de gestión de alimentadores, etc. Sin embargo, se necesitan muchos conocimientos para entender cómo se configuran y gestionan estos tipos de relés de protección. Los equipos con relés de protección incluyen un controlador proporcional integral derivado, PID. Es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, temperatura, presión y flujo, entre otras variables, de un proceso en general. El controlador PID, sus siglas, calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada y proporciona una variación continua de la salida dentro de un mecanismo de retroalimentación de bucle de control para controlar con precisión el proceso, eliminando la oscilación y aumentando la eficiencia de la distribución eléctrica de las centrales eléctricas. Por este video ha sido todo. Esperamos que próximamente al manejar electricidad sepan protegerse ustedes y a sus dispositivos.